Muy buenas noches a todos mis hermanos. Estamos viendo quién se conecta. Araceli, ¿cómo estamos? Ya se conectó acá por Instagram. Vicky, Marinita también lo está viendo acá por Facebook. A ver si me confirma si se escucha bien, Marina. Y por favor. Sí, Alejandro, ¿cómo estás? Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Verónica Victoria, Araceli. Carlos Lucero, buenas noches. Verónica. Sí, ¿qué tal, Tomostor? Pati Castañeda, no sé si ya andes por acá en México. Sí. Rocío, ¿cómo estamos? Los dos. Dice que se escuchan bien los dos, qué bueno, ya está. Hace rato me comentó mi esposa que nos estaba escuchando por Beatriz, ¿cómo estamos? Lucía, acá por Valle. Linda. Buenas noches a todos mis hermanos, qué bueno que sí se está escuchando bien. No sabemos qué habrá pasado, pero gracias a Dios que estamos bien, ¿verdad? ¿Qué tal, Linda? Buenas noches a todos, los mando saludar y que la gracia de Dios esté con nosotros y el favor de Dios esté con nosotros, ¿sí? Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, siga tratando en nuestros corazones como lo ha hecho hasta ahora, día con día, cambiando nuestra manera de pensar en todas las cosas. Así es que, Araceli, bueno, vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo y verdadero, te damos gracias, Señor, por toda esa obra maravillosa que estás haciendo en nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, porque tú eres el único que puedes transformarnos para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ayer estábamos viendo un tema verdaderamente de un misterio hermosísimo de cómo nuestro Señor Jesucristo, y vamos ahí al libro de Mateo para nada más hacer un poquito de resumen, cuando le aparece el ángel a María y habla y le dice que por ella es engendrado, del Espíritu de Dios es engendrado, ¿sí? Y dice, dice aquí en la palabra de Dios, dice en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Y esto se va cumpliendo, ¿sí? Y entonces, no sé si es en Lucas, déjame buscar aquí. Creo que sí. Sí, es en Lucas. Vamos aquí al libro de Lucas. Nada más quiero dejar como antecedente porque estaba yo viendo esto, ¿sí? Cuando Dios habla con José, ¿sí? Y le dice que no tema tomar a su esposa, ¿sí? Porque del Espíritu es lo que dice, lo que es, bueno, ayer lo tenía lo que yo quiero decirte es esto. El Espíritu de Dios engendró a nuestro Señor Jesucristo. Engendró a nuestro Señor Jesucristo porque le dice el Señor que va a venir el Espíritu Santo, ¿sí? Porque dice en Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Vino el Espíritu Santo y fue engendrado nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo
fue engendrado, ¿sí? Pero nace de una mujer que es María y toma la carne de María porque también el Señor Jesucristo nace con ese pecado. Mira, vamos aquí con el pecado en su carne, Romanos 8, ¿sí? Vamos aquí al libro de Romanos 8. Entonces, el Señor fue el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en María, ¿sí? Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿en semejanza de qué? De carne de pecado, ¿sí? ¿Qué tal, Raquel? Miriam Armenta, que hace rato que no te veíamos. Mateo Lucero, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Así es que, dice en Lucas, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, María, y el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces el ser que nació es un ser que santo, engendrado por el Espíritu Santo en María. Pero por otro lado, María era una mujer de la cual desde luego era judía y tenía pecado, porque traía el pecado de todas sus generaciones, como todos aquí en esta tierra nacemos con el pecado. Y dice, por eso dicen Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron. Si tú lees Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces, para aclarar que el Señor Jesucristo traía el pecado en su carne, dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que lo obedecieras la ley. Que lo obedecieras la ley. O sea, aunque la meta de Dios es que obedezcas toda la ley, pero a través de que Dios va a transformarte a ti, te transforma en tu alma. Recuerda, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Y entonces, cuando un ser, cualquier persona que no tiene a Cristo, tiene espíritu, pero tiene un alma que es un ser almático y tiene un cuerpo de carne y en él hay pecado y es un ser que está perdido, que no va a poder nunca obedecer la ley. Tendrá miles de argumentos, pero aquí dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, el Señor Jesucristo condenó al pecado en la carne. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Condenó al pecado estando en un cuerpo de pecado. Bueno, entonces vamos a poder entender esta parte. Entonces, el Señor Jesucristo es engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces es engendrado en una mujer que se llama María. Entonces, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, Él trae un espíritu, ¿sí? Un espíritu nuevo, es decir, no un espíritu nuevo, es el espíritu engendrado por el Espíritu, porque el Señor Jesucristo tenía espíritu, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, en el momento que fue engendrado por el Espíritu Santo, Él nace con un cuerpo de pecado, pero con un espíritu, ¿sí? Con un espíritu sin pecado, ¿sí? Sin pecado. Entonces, Él traía el pecado en la carne, pero traía al Espíritu Santo desde que Él nació, porque de lo que fue nacido del Señor, vuélvelo a leer para que nos quede bien claro aquí, ¿sí? Dice Lucas 1, la pregunta a María y dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Sí? Dice Lucas 1:34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, yo no he tenido relaciones con un varón, ¿sí? Porque le dice en el versículo 31, y ahora vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ya sabemos que no es hijo de José, porque el que era hijo de David era José, ¿sí? Pero el Señor cumple la promesa a Abraham, y ese es otro tema que hemos estudiado. Y dice en el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob es las 12 tribus de Israel, y su reino no tendrá fin. Entonces María, pues imagínate, tú ponte en el lugar de María, se queda así desconcertada. ¿Cómo que voy a dar a luz un hijo? Y este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿sí? Y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dice, ¿cómo va a ser esto? Si no conozco varón, o sea, no he tenido ninguna relación con un varón para que se cumpla lo que me está diciendo el ángel Gabriel. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Y engendrarás, ¿sí? Engendrarás a ese hijo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿sí? Y entonces nosotros ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo nace de un espíritu incorruptible, santo, un espíritu que incorruptible y santo, pero nace en un cuerpo de pecado, como lo acabamos de leer en Romanos 8, ¿sí? Porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿sí? Entonces condenó al pecado estando en ese cuerpo de pecado. Por eso era muy importante que nuestro Señor Jesucristo estuviera en una carne de pecado, para que no hubiera ninguna diferencia entre tú y yo, que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo y somos engendrados por el Espíritu Santo por medio de la fe, porque cuando tú lees aquí Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados. Tú y yo no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿sí? Sino de Dios. Sino somos engendrados de Dios. Amén. Entonces, tú y yo somos engendrados de Dios y somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre. Dice aquí Primera de Pedro, mira, Primera de Pedro 1:23, siendo nosotros renacidos no de simiente corruptible. Somos renacidos, ¿por qué? Porque ya teníamos un espíritu anterior, pero Dios nos hizo renacer con un espíritu nuevo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, desde que nace aquí, nace con un espíritu totalmente de Dios, ¿sí? Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo desde niño empezó a crecer y a fortalecerse? ¿Y por qué se llenaba de sabiduría? ¿Por qué le dijo a sus mismos padres, yo tengo que estar en las cosas de mi Padre? Porque él sabía que era hijo de Dios. Él le dijo cuando se les perdió a sus papás terrenales, es decir, a José y a María, le dijeron, ¿por qué nos haces esto, Jesús? ¿Por qué te fuiste a sentar con los doctores de la ley? Y él les contestó, le dijo, porque me es necesario estar en las cosas de mi Padre, porque yo soy hijo de Dios. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí?
le está diciendo el Señor Jesucristo a sus papás, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo durante todos sus primeros años de edad? Mira, en Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces aquí vamos a hacer una especie de comparativa. Así es que el Señor Jesucristo nace con un espíritu de Dios y por eso es el Hijo de Dios, pero nace en un cuerpo de pecado. Pero él ya tenía al Espíritu Santo en su corazón, es decir, el Espíritu que Dios había puesto en él. Y entonces él empieza a crecer y a fortalecerse. ¿Y en dónde te fortaleces tú y yo? En el alma. Nos vamos llenando de la sabiduría de Dios a través del conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando era niño, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando llegamos a Cristo? Nos enamoramos de la palabra de Dios y entonces nos vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo y nos vamos llenando de sabiduría. Y cuando tú te llenas de sabiduría, la gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti. Amén. ¿Por qué la gracia de Dios está sobre ti? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué estás haciendo? Llenándote de sabiduría. Llenándote de sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es la que está cambiando tu alma. Está cambiando tu alma constantemente, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, ahora sí me refiero a esto, el apóstol Pablo en Colosenses, en el libro de Colosenses, les dice que está llevando a cabo una lucha constante por los hermanos en Cristo. Número 1, ¿eres tú mi hermano en Cristo? Sí, porque tú y yo fuimos engendrados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no somos engendrados ni de varón ni de voluntad de varón, sino somos engendrados por Dios. Y entonces, al tener al Espíritu de Dios y tener un espíritu nuevo, tú y yo somos hermanos. Amén. Así es que tú y yo somos hermanos porque somos hijos de Dios. ¿Por qué te llamas hijo de Dios? Porque Dios me hizo hijo. ¿Y cómo hiciste para que fueras hijo? Recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo fui de los de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque yo no fui engendrado ni por varón, ni por voluntad de varón, ni voluntad de carne. Yo fui engendrado por Dios, por lo tanto soy hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, como lo sé que eres hijo de Dios, tú y yo somos hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor, ¿sí? Recuerda que Él es el primogénito entre los muertos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos. Dejo una marca ahí en Colosenses ahorita y vamos aquí al libro de Romanos, donde habla de que es nuestro hermano el Señor Jesucristo. Dice aquí Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Señor Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Él es Dios, pero a la vez es nuestro hermano mayor porque se hizo hombre y nos vino a enseñar el camino. Así es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor, como dice la palabra de Dios. Así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Lo leíamos ayer en Primera de Juan, si vas ahí conmigo, dice
dos maneras que Juan lo expresa. Una donde nos dice que ya somos igual que Él, pero para aquellos que ya han sido perfeccionados. Por eso dice en el versículo de Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es decir, ¿en qué se ha perfeccionado el amor? ¿En qué se ha perfeccionado el amor en nosotros? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es nuestro Señor Jesucristo, así somos nosotros en este mundo. Entonces queda claro que la meta de Dios es que tú seas igual que Jesucristo. Y como les decía, en Primera de Juan nos expresa dos maneras, una de lo que va a venir y otra de lo que ya eres. La que acabamos de leer es lo que tú ya vas a hacer, ¿no? En esto se ha perfeccionado ya el amor en nosotros, para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio. Pues como es nuestro Señor Jesucristo, así somos nosotros en este mundo, ¿sí? Amén. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estamos? Y entonces la otra parte que dice, Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos decimos que somos hijos de Dios? Amén. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque Dios me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios al recibir a su Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Por consiguiente, yo soy un engendrado, y lo puedes decir así, yo soy un engendrado de Dios. Y por consiguiente, mi Señor Jesucristo también fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer que se llamaba María. Y entonces tú y yo somos hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí está hablando de decir, aquí viene la meta, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque le veremos tal como Él es. Amén. Le veremos tal como Él es. Entonces aquí se va a cumplir esa meta que Dios va a hacer. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos que ese es el camino a seguir? Él desde que nace del Espíritu de Dios. Entonces a medida que Él empezó a crecer, Él crecía y se fortalecía en la palabra de Dios, ¿sí? Se fortalecía en la palabra de Dios. Y tú cuando naciste de nuevo, ¿qué hiciste? Te empezaste a enamorar de la palabra de Dios y te estás fortaleciendo y creciendo en la palabra de Dios hasta el momento que el Padre determine que ya estás listo para hacer su voluntad conforme a su plan, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Mira, aquí en el libro de Gálatas 4 dice claramente en Gálatas 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque aunque es Señor de todo, el Señor te va a hacer ¿qué? Señor, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, sigue siendo esclavo de Satanás, aunque eres Señor de todo, porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, ¿qué sucede con nosotros mientras no crecemos espiritualmente? Somos esclavos de Satanás. ¿Y cómo estamos al principio? Estamos bajo tutores y curadores, que son los profetas, los pastores, los evangelistas y todo ese 5 grupos que el Señor Jesucristo puso para edificar el cuerpo de Cristo. Estamos bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Por eso, ahora sí, en Efesios 4 dice 4:11, y el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con estos 5 ministerios, ¿qué están haciendo estos 5 ministerios en nuestras vidas? Están para perfeccionarnos. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. En esto se ha manifestado el amor de Dios perfeccionado en nosotros.
Como dice Primera de Juan, vuelve, para perfeccionarlo. Dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Aquí está hablando ya ya perfeccionados nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Sí? Amén. Y entonces, ahora sí, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Por qué eres santo? Porque tienes un espíritu, eres un renacido de una simiente incorruptible. Porque el Señor Jesucristo era un ser santo cuando el ángel le dice, el santo ser que nacerás será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué le dice eso el ángel? Porque tenía un espíritu santo. Tenía un espíritu renacido de una simiente incorruptible, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque Dios quiere salvar a toda la humanidad, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la nueva Jerusalén, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tenemos que llegar a una sola unidad de fe. Y nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, cuando tú no estás creciendo en la palabra de Dios, te tiene que meter en diversas pruebas para que tú conozcas que tienes que confiar en Dios para que Dios te saque adelante. Mira, cuando yo veo a una persona que está en una prueba, lo primero que le digo, gózate mi hermano, gózate mi hermana, o gózate, ten sumo gozo porque Dios está tratando contigo. Nunca digas Dios se olvidó de mí, ¿no? Porque te tienen una prueba y para que tú salgas de esa prueba, la única manera de salir de una prueba es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, de la fe en nuestro Padre Celestial, que nos va a sacar adelante de todas las situaciones, ¿sí? Así es, ten por sumo gozo cuando tú te encuentres en diversas pruebas, porque tu fe tiene que ser hallada hallada en alabanza y gloria cuando venga nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál es nuestro juicio para la iglesia cuando el Señor venga por su iglesia pura y sin mancha? ¿Sí? Entonces, tengamos confianza también en ese día del juicio, ¿sí? Cuando ya hayamos sido, ¿qué? Perfeccionados. Así es que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Todos tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es la palabra. Por tanto, todo lo que nos estamos llenando día con eso es de la palabra de Dios. Nos tenemos que llenar del conocimiento del Hijo de Dios. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Todos tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la vida eterna, Señor? Que el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a quien el Padre envió, o sea, al Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Así es que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, todos tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, para que todos tenemos que llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. El único que va a poder lograr eso es nuestro Dios a través de la obra que está haciendo en nosotros. ¿Sí? Ahora mira, ve aquí al libro de Hebreos 8. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo para que
se cumpliera eso. El Señor Jesucristo fue a la cruz para pagar el precio del pecado. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para que sea el primogénito de entre muchos. Y gracias a la resurrección de Jesucristo, ahora tú puedes tener al Espíritu Santo en tu corazón y ser un renacido de una simiente incorruptible, para que se pueda cumplir lo que dice aquí. Dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, pondré la ley de Dios, pondré mi palabra en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, cuando tú recibiste el Espíritu Santo, cuando naciste de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, cuando fuiste un renacido, la palabra de Dios fue implantada en tu espíritu, porque tú tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo morando en tu corazón. Por lo tanto, ellos son la palabra. Jesucristo es la palabra, está incrustada aquí, ¿sí? Y entonces por eso el Señor en Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra implantada la tengo que recibir. ¿A dónde la recibo? En mi alma, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar vuestras almas. Entonces, puede salvar nuestras almas. Entonces, a medida que tú vas cambiando en tu alma, en tu manera de pensar, entonces, en el momento que Dios te está poniendo la mente de Cristo, que es la mente de la palabra de Dios, entonces vas a ser de un mismo pensar y somos perfeccionados porque nosotros ya pensamos conforme a la palabra de Dios. Mira, si hay algo difícil de poder lograr, es que todos seamos de un mismo pensar. Y el único que lo va a poder lograr es nuestro Padre Celestial por medio de la obra que está haciendo en todos aquellos que somos sus hijos. Y lo puedes ver. Tú puedes ver a los políticos y ahí en primera empiezas a ver una de hipocresías impresionantes, porque de repente eran del PRI y pensaban así como el PRI. Ahora se pasaron al Morena y ahora piensan diferente, pero acá estuvieron pensando como acá. Yo no estoy diciendo si pensaban bien o pensaban mal, ni tampoco porque entonces estás en contra del gobierno. No estoy en contra de nada. Lo único que quiero decirte que si hay algo difícil es ponernos de acuerdo en el alma. Es ponernos de acuerdo en el alma, ¿sí? Y lo que está haciendo Dios es que todos seamos de un mismo pensar. Y ese pensar sea conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú pienses igual que la palabra de Dios, entonces eres un ser perfeccionado. Perfeccionado. Por eso yo decía hace un rato, me adelanté a lo mejor mucho, en Colosenses 2, fíjate cómo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por ustedes. Oye, ¿qué traen pleito con alguien que estás orando para que gane la batalla? No, dice, yo estoy sosteniendo una lucha por los colosenses y por los que están en la Odisea, dice, y por todos los que no han visto mi rostro, por todos ellos, ¿quiénes son los que no han visto su rostro? Muchísimos cristianos que no han visto el rostro de Pablo. Como tú ahorita puedes decir, yo te diría, no dejes de orar por todo el cuerpo de Cristo. Hay muchísimos que no conoces, pero no dejes de orar y sostén una lucha ahí, porque hay una lucha entre el alma, ¿sí? Una lucha entre la manera de pensar en lo que le está diciendo el Espíritu de Dios a esa alma y lo que él piensa
por medio del pecado que trae en la carne. Entonces, nuestra lucha es contra esta alma, ¿sí? Contra esta alma que no quiere cambiar de pensar, ¿sí? Que no quiere cambiar de pensar y que solamente va a ser cambiada por el Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas esa parte cuando Jacob pelea con Dios? ¿No te acuerdas ahí? Déjame ver si lo encontramos. Mira, aquí en Génesis, hace rato lo estaba yo leyendo en lo que estaba en la oración, ¿sí? Y entonces ves aquí, aquí mira en esta parte. Huye de Labán, lucha con Jacob. Y dice, Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó Jacob? Dice ahí, se quedó solo. O sea, estaba Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Estuvo luchando toda la noche con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando al varón vio que no podía con él, ¿sí? Cuando este varón vio que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo, o sea, lo lastimó, ¿sí? Y hizo que Jacob quedara descoyuntado. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces aquel ya tenía un dolor y un dolor y un dolor. Y dijo el varón de Dios, dijo el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Sí? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, ¿sí? Y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Y qué fue librado? Su alma, ¿sí? Entonces, fíjate esto, o sea, Jacob está luchando contra Dios. Y cuando tú no estás obedeciendo, no tienes la mente de Cristo, tú estás luchando con Dios. ¿Le crees? Mientras estás en la iglesia, ¿le crees? Dios dice que estés en fe, que no dudes, que Él es poderoso, que no pongas que hagas obras de fe, que tú obedezcas a Dios, no permitas que te gane tu carne, no permitas que entres en ira, no permitas que entres en enojo, no vuelvas a decir groserías, no vuelvas a pensar en robar, bueno, Dios te dice tantas cosas. Y tú a la mera hora que sales de la iglesia o después de escuchar la palabra, se te presenta un problema que Dios permite que venga y tú cedes. Y tú cedes. Yo a veces digo a los papás, cuando no ponemos en obediencia a los hijos, los que pierden la pelea son los padres porque no supieron obedecer a Dios. ¿Ok? Y el hijo desobedeció, pero los papás no tuvieron el decir, voy a obedecer a Dios. Y entonces resulta ser que el que perdió la batalla fue el papá que no supo obedecer a Dios. Como cuando tú estás en una prueba de fe y la solucionas a tu manera, entonces pierdes la batalla porque no fuiste suficiente, no tuviste la fe suficiente para librar ese problema. Pero cuando tú recibes las promesas de Dios, entonces tú fuiste el que venciste, ¿sí? Viendo el caso de Abraham, cuando Abraham, Dios le prometió que iba a tener un hijo, su fe estaba fortalecida. Y dice, y no consideró su cuerpo
como ya de casi 100 años, ni la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Y cuando él ya estaba ahí de 100 años, dándole gloria a Dios, diciendo, no importa que yo sea un hombre de 100 años y que Sara, mi esposa, haya sido estéril toda la vida, Dios me prometió un hijo con ella y me lo va a dar. Y ese hijo llegó a los 9 meses. Llegó, porque dice casi de 100 años, lo tuvo a los 100 años. Entonces ese hijo llegó, ¿cuándo llegó? Cuando fue probado. Cuando fue probado. Entonces, cuando Dios te está probando tu fe, porque tu fe como tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. En otra parte dice de la palabra de Dios, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y es cierto, como hombres ofendemos, pero aquel que no ofende es un varón perfecto. Y tú dirías, el único varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. No, Dios quiere que tú seas ese varón perfecto donde ya no ofendes a nadie. Ahí Dios te quiere llevar, ¿sí? ¿Qué tal, Leti Vanegas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si hay algo difícil en el ser humano, es la manera de pensar. Te pongo a los políticos por un lado, pero te pongo a ti con los del mundo ahorita. ¿Cuántas maneras de pensar tiene el mundo? Cada persona tiene una manera de pensar diferente. Y la lucha la tenemos con el alma. Y aquí vemos un Jacob que lucha con Dios, pues tú también luchas con Dios. ¿Y qué hizo Dios para que se pudiera rendir Jacob? Le golpeó en el muslo. ¿Qué hace Dios para que tú ya lo obedezcas? Te mete en una pruebota. En una pruebota que no importa que sea enfermedad o lo que sea y que tengas tus consecuencias o lo que sea, con tal de que tú obedezcas a Dios. ¿Entiendes? Entonces, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Filipenses. Dice Filipenses 1, de una cosa estoy convencido, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, ¿sí? Ahora, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, hay dos fechas del Señor Jesucristo, una en el arrebatamiento y otro cuando venga con su esposa. Pero cuando venga con su esposa, ya serán los que son los reyes de la tierra, son la Nueva Jerusalén. Pero de todos modos los salvos van a pensar igual que la palabra de Dios. De eso estaba persuadido. Y por eso nosotros podemos leer aquí en Filipenses 3. Dice, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? ¿Cuál es ese premio? Dice en el versículo 5, así que todos los que somos perfectos, ya está hablando de los que son perfectos en aquellos años, por lo tanto, ahorita hay perfectos, ¿sí? Esto mismo sintamos, que es en donde sientes, en el alma. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también te lo revelará Dios, ya no tu alma que piensa por aquí y por allá, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, ¿cuál es aquello que hemos llegado?
pensamos igual, ¿sí? Pensamos igual. Mira, hay un congreso que hace mucho el hermano Myers, y bueno, yo lo respeto mucho a mi hermano Wayne, porque el congreso se llama Somos Uno, y Dios se lo ha puesto así, pero la verdad es que no somos uno. La verdad es que estamos ahí puros pastores y yo sé que ese pastor piensa diferente de mí, ese otro pastor piensa diferente de mí, este otro. Entonces, mejor ni hablamos de la palabra mucho, porque puede salir ahí la situación de que no estoy de acuerdo con tu doctrina y que el otro que no, mejor, ay, no. Mejor que Dios siga haciendo la obra en nosotros, ¿no? Entonces, tratas de hacer una plática, bueno, ¿qué estás haciendo? Y todo, y uno se queda pensando, pues eso no. Pero pensamos diferente y somos cristianos y somos los pastores. Ahora tú ve otra iglesia y piensan diferente. ¿Sí? Pero ¿cuál es la meta de Dios? Que todos pensemos igual. O sea que se va a lograr que seamos una unidad, como dice la palabra de Dios en Juan 17. Dice el Señor Jesucristo, le dice al Padre, 17:20, mas no ruego solamente por estos, es decir, los que estaban ahí como discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero como si la palabra es tuya, Señor, pero ya son de un mismo pensar. ¿Por la palabra de quién? De ellos. ¿Qué tal, Ceci? Buenas noches, ¿sí? Para que todos, tanto estos como los que han de creer, mi oración, Padre, dice el Señor Jesucristo, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y para ser uno en Dios tienes que pensar igual que Dios. Y si algo te distingue, si algo distingue a muchos cristianos, que pensamos diferente. ¿Por qué los cristianos se van de una iglesia? Pues porque piensan diferente. A mí no me gusta lo que están haciendo aquí, que el otro, y se van. ¿Por qué se van? Pues porque piensan diferente, ¿no? O quieren hacer sus reinitos en lugar de buscar el reino de Dios. Y ya quieren ser pastores, quieren ser evangelistas y quieren ser esto. Y como aquí no me dan ningún ministerio, entonces, pero todo lo maneja Dios. Él mismo constituyó, Él constituye, ¿no? Entonces, ¿por qué se van unos hermanos? Pues porque no les gustó cómo. Y si alguno llega a regresar, como dice, no, te fuiste y ahora si vienes aquí, lo volvemos a ofender. Entonces, somos una iglesia imperfecta, pero que vamos a la perfección. Hasta que todos seamos uno, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste, necesito que yo piense igual que todos, sí, para que digan, ¿cómo los cambió el Señor Jesucristo? ¿Cómo hizo esa obra Dios en nosotros? ¿Cómo hizo Dios que pensáramos todos igual? Puso un espíritu nuevo en nosotros. Estuvimos luchando con esta carne y la vencimos como Jacob venció, ¿no? Como en la parte esa de que Jacob luchó contra Dios, ¿sí? ¿Cómo le hizo Dios para que pensaran igual? Les puso la palabra, les dijo, voy a plantar mi palabra en ellos y voy a hacer que se las voy a escribir en sus almas, ¿sí? Recuerda lo que dice aquí en Hebreos 8, ¿no? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, ¿sí? Y sobre su corazón la escribiré, ¿sí? Voy a poner mis leyes en la mente de ellos, ¿sí? Ese es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en la mente de ellos.
y sobre su corazón la escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí? Amén. Dice Hebreos 10:16. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Voy a leer el 15. Y el 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Ve lo que dice ahí. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Amén. Amén. Y entonces, por eso nosotros debemos de tener muy claro este versículo de 2 de Corintios 10. Dice, 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, es decir, caminando con un cuerpo de pecado, nosotros no militamos según la carne. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Sí? Y dice en el versículo 4, ¿y cómo logramos andar en un cuerpo de pecado y no militamos conforme a la carne, sino militamos conforme al Espíritu? Porque tenemos unas armas que es de nuestra milicia, de una guerra, que no son carnales, sino poderosas en Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros, para destrucción de fortalezas. Y aquí está, versículo 5, derribando argumentos. ¿Por qué no somos de un mismo pensar? Porque tenemos argumentos, pero el Espíritu, pero el Espíritu de Dios está tratando con nosotros con nuestros argumentos. Y quieras o no, tienes argumentos. Mira, yo conozco cristianos que ya han crecido, Dios los ha bendecido, y no se han bautizado en agua. ¿Por qué no se han bautizado en agua? Porque tienen sus argumentos. ¿Por qué ves hermanos que conocen mucho de la palabra y no diezman? Porque tienen sus argumentos. ¿Sí? ¿Por qué muchos varones no sostienen a sus familias ellos solos? Porque dice que nosotros debemos sustentar a la esposa, porque tienen sus argumentos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, va a hacer que cumplamos toda ley. Y va a derribar tus argumentos y va a derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y va a hacer que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿En dónde tienes los pensamientos? En el alma. Y eso lo tienes que lograr estando en este cuerpo. Si en este cuerpo no lo logras, porque te puedo decir que muchos hermanos cristianos ya se fueron y están durmiendo y no lograron la perfección y se quedaron con sus argumentos, esos hermanos se van a quedar a la tribulación, y en la tribulación van a sufrir para que sean de un mismo pensar, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, esta es la confianza que tenemos, para que el día que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, pues como Él es, así somos nosotros. ¿Sí? Dice aquí en Primera de Juan, lo voy a volver a leer, en Primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y aquí te está hablando de dos fechas. Una, te perfeccionaste estando en el cuerpo cuando venga el Señor Jesucristo y venga el arrebatamiento. Si ya estás durmiendo, te vas a la Nueva Jerusalén. Si estás en el cuerpo y ya estás perfeccionado, serás transformado en un abrir y cerrar de ojos. No te perfeccionaste, serás de esas vírgenes que se les cerró la puerta y vas a tener que ir a conseguir el aceite, pero vas a regresar con el aceite a pedir que te abran. Esa segunda ocasión es cuando el Señor Jesucristo ya viene a reinar en el milenio y ahí le veremos también tales como es. Pero nuestra meta es ser perfeccionados ahorita que estamos en este cuerpo. Muchos hermanos ya se fueron, están durmiendo, no cambiaron su alma, pero van a ser perfeccionados en la tribulación. Así es que mi hermano, mi exhortación es, en este tiempo, sigue creciéndote y fortaleciéndose como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Llénate de sabiduría para que Dios te perfeccione, para que entonces sigas el camino de Cristo buscando la puerta estrecha hasta que tú seas perfeccionado, estar en este cuerpo. Y tienes que vencer como venció nuestro Señor Jesucristo al pecado. Lo tienes que vencer estando en este cuerpo de pecado. Amén. Aleluya, mis hermanos. Hijo, yo estoy muy emocionado con estos temas. Ahora que estaban leyendo lo de Jacob y todo, dice, Señor, que cuánta sabiduría. Porque yo había escuchado eso de que Jacob peleó con Dios. Dije, bueno, pues, ¿para qué? ¿Cuál fue el caso de que peleara con Dios, no? O sea, ¿qué fue el objetivo? Tú y yo estamos peleando con Dios mientras no seamos de un mismo pensar. Pero cuando eres de un mismo pensar, ya no peleas con Dios. Ya no peleas con Dios. Entonces, ¿por qué Jacob? Si tú ves la vida de Jacob representa ese hombre tranza, representa ese hombre que le robó la primogenitura, ese hombre que hizo también sus movimientos de tranzas ahí con su suegro Labán, y ese hombre que aceptó tener a las 4 mujeres, y bueno, Jacob es el representante de todos nosotros. Decía el pastor Juan Manuel que nos decía, a ver, en estas 3 personas se representa todo: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, la promesa. Dios te prometió a ti y a mí que si crees en Él serás salvo, ¿no? Amén. Si crees en Jesucristo, tú serás salvo. Y Isaac representa a ese hijo de la promesa, ¿sí? Ese punto. Pero Jacob representa todo lo que somos nosotros y estamos luchando con Dios, con la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a ser de un mismo pensar. Y si cuando lleguemos a ser de un mismo pensar, entonces sí vamos a poder que somos uno. Somos uno. ¿Así? Amén. Ah, mis hermanos, qué gusto, qué gozo predicar la palabra de Dios, qué gozo estarlo escuchando. Así es que ahí cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios y dile, Señor, fortaléceme, Señor, de tu sabiduría. Te ruego, Señor, me sigas dando de tu sabiduría para que yo siga siendo transformado, para tener tu gracia, Señor, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, que tú lo hiciste nacer un ser santo, porque a mí también me hiciste santo, me hiciste nacer de tu precioso Espíritu, Señor, me hiciste nacer por la palabra de Dios que permanece para siempre. Ahora tengo una parte de mi ser que es incorruptible, porque somos renacidos de un nacimiento incorruptible. Ahora, Señor, necesito llenarme de sabiduría de ti, Señor. Necesito seguir creciendo en la palabra de Dios para poder terminar con este pecado que tengo en mi cuerpo, Señor, para poder vencer al enemigo, vencerlo por medio de la sangre de mi Señor Jesucristo y por el testimonio que ya tengo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos. Creo que
sí se pudo escuchar bien por Facebook y por Instagram. Mañana recuerda, tenemos aquí alabanza y la prédica de los miércoles, ¿sí? Y también el jueves, ya pronto les avisamos cuándo va a ser el curso de matrimonios, presencial e híbrido también a través de esto. Va a haber en Valle y va a haber en México. Vamos a tener una reunión donde ve pensando a quién vas a invitar, qué matrimonio vas a invitar para que para que conozcan a Cristo. No nos podemos quedar con este regalo tan hermoso, porque de gracia recibimos y de gracia damos, ¿sí? Amén. El viernes los jóvenes, el sábado recuerda la oración y el domingo tenemos servicios ya presenciales. Dios me los bendice mucho, les mando un abrazo a todos mis hermanos, los amamos. Bye.